Buenas tardes, ¿cómo están? Inicio una transmisión más aquí por TikTok. El tema que voy a estar desarrollando en esta hora es sobre el llamamiento. Así se va a titular nuestro video del día de hoy. Una cosa muy importante que tenemos que entender, nos falta conocimiento. Primeramente conocimiento bíblico, ¿verdad? Pero más allá de que conocimiento bíblico, necesitamos de la sabiduría del Espíritu Santo. La sabiduría del Espíritu Santo me va a llevar a mí a tener un espíritu más humano, un espíritu más divino, vamos a decirlo de esa forma, ¿verdad? Un espíritu manso, humilde. Estuve viendo algunos videos en TikTok. No voy a decir yo el nombre del usuario ni nada de esas cosas para no crear ningún tipo de ni de susceptibilidad ni tampoco producir ningún tipo de controversia, pero sí voy a tocar acerca del tema. Estuve viendo yo varios videos que hablan acerca de criticar, ¿verdad?, las personas que son llamadas, o a las personas que predican, o las personas que están dentro, ¿verdad?, de esta labor. Esta es una labor. Obviamente nadie a nosotros nos confirma en la carne. Nadie puede confirmar a nadie en la carne porque es obra del Espíritu Santo. Por ese motivo es que Jesús a nosotros nos pone el Paráclito, ¿verdad? Bueno, el Paráclito, ¿para qué viene? Para darnos sus consolaciones. Y esa consolación viene a nosotros en forma de revelación divina. El Espíritu Santo es el que revela al hombre el pensamiento divino. Eso vamos a encontrar nosotros ya allá en Amós 4, versículo 13. Ustedes van a encontrar que Dios revela su pensamiento al hombre. Entonces, no estamos nosotros siguiendo el modelo de la letra. Nosotros estamos siguiendo el modelo del Espíritu Santo. Y ese modelo a mí me lleva a mí a transformar mi conciencia. Si yo no tengo una transformación interior de conciencia, si yo no cambio ese chip y estoy continuamente criticando y diciendo a los pastores, o estoy diciendo continuamente a las personas que hablan acerca de espiritualidad, ¿y dónde está tu obispo? Escuché yo por ahí eso. ¿Y quién es tu obispo? ¿Y quién te eligió? ¿Y quién te llamó? ¿Y quién le impuso la mano? ¿Cómo se llama tu iglesia? Esas personas que andan en ese, vamos a decir, en ese tono, lamentablemente son personas todavía que no han conocido al Espíritu Santo ni cómo opera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no opera por medio del dogma, no opera por medio de la religiosidad de la gente. Esa es la religiosidad de la gente. Le voy a mostrar lo que dice la Biblia referente a estas cosas. Por ese motivo es importante que nosotros vayamos al texto bíblico. El texto bíblico es una ayuda. Sepan ustedes eso. Es un instrumento. Es un instrumento que me enseña a mí, ¿qué cosa? La forma de redarguir, dice, ¿verdad? Redarguir, de instruir, ¿en qué? En justicia, dice, ¿verdad? En justicia. Pues bien, vamos a aplicar la justicia de Dios ahora. Referente a este tema. Lamentable es por llamamiento, mi querida gente. Si cada uno de ustedes están siendo llamados por el Espíritu Santo, tenemos que nosotros escuchar eso, escuchar sus revelaciones, escuchar el pensamiento divino y actuar conforme a ello. Por eso es importante que entendamos nosotros esto. Vamos a ir a la Biblia. Dice así la Biblia. Primeramente dice una cosa. Primera de Pedro 4:14. ¿Qué dice primera de Pedro 4:14?
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, eso es lo que hacen la mayoría de los católicos, están haciendo ahora con los protestantes. Ojo con eso, miren lo que están haciendo. Ustedes no se están dando cuenta cuando usted dice, ¿y tu obispo? ¿Y quién te eligió? ¿Quién te llamó? ¿Quién es el que llama? El que llama es el Espíritu Santo, gente. Es Cristo Jesús en el Espíritu Santo. Miren lo que dice la Biblia. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos dice ahí glorificado. No dice glorificado, dice blasfemado. Es una pequeña blasfemia contra el Espíritu Santo, si ustedes se darán cuenta. Están ustedes oponiéndose a la autoridad que tiene el Espíritu Santo de llamar a las personas. Y el llamamiento no se da por religión, gente. El llamamiento se da a través del Espíritu. Primera de Pedro 4:14, vuelvo a repetir. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Saben que a mí me dijeron la gente de la Hermandad de San Germain. Mucha gente se mete ahí en ese grupo de la Hermandad de San Germain. Yo hace mucho tiempo no estoy activando, no subo absolutamente ningún video y tampoco no subo nada ahí. Se meten esa gente ahí solamente para criticar. Me salen y me dicen palabra de Satanás, palabra de esto, palabra de aquello. Así me tratan. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Cuando nosotros somos vituperados de esa manera, ustedes tienen que saber que el Espíritu de Dios les confirma a ustedes como profetas, como Mesías, como ungidos, como discípulos, como apóstoles. Sepan ustedes eso. Esto es categórico, por eso Pedro dice una cosa muy importante acá. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Una cosa extraordinaria es. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cuál es entonces nuestra misión? Glorificar a Cristo, nada más. A nosotros no nos interesa que nos digan las demás personas. ¿Vos acaso de quién es tu iglesia? ¿Quién es tu autoridad? ¿Quién es tu obispo? ¿Qué importa eso, gente? Si la autoridad, toda la autoridad y todo el poder es de Cristo. Eso me enseña a mí el libro de Apocalipsis. Por eso tengo que yo asumir eso, asimilar eso dentro de mí. Y ustedes no están asimilando, están leyendo solamente como un libro de cuento. Y no es un libro de cuento. Yo tengo que aprender a asumir eso y asociar eso con mi vida, en mi vida. Con mi vida y en mi vida. ¿Qué dice más? Primera de Pedro 2, versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Ojo con eso, gente. Ustedes no descienden de Adán. Ustedes ya no descienden de Adán. Ya no hay Adán, ya no hay Eva ni Esteban. Esas cosas que ustedes dicen son cosas humanas. No tienen nada que ver con lo que enseña el texto bíblico y tampoco tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Deben aprender ustedes eso. Estamos en un nuevo régimen. No estamos en el viejo régimen. Por ese motivo es que Jesús no va a venir a hablarte ni de homosexualidad, ni de hechicería, ni de nada de esas cosas. Porque nosotros ya no estamos en ese régimen. A nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa quién es el que habla con bondad, el que anda en amor y el que opera por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que nos debe interesar a nosotros. ¿Quién es el que edifica en amor? ¿Y quién está edificando en vanidad? Las personas que edifican en vanidad son esas personas que comúnmente ustedes van a escuchar por ahí que están creando intrigas, cizaña, pelea, disputa,
Por eso yo estoy en contra de la apología. A mí no me gusta la apología. Por eso nunca ustedes van a escuchar acá que yo estoy hablando apologéticamente en función de un sistema o de una religión. No. Porque esto es espiritualidad. Entonces, ¿qué me enseña a mí Pedro? Número 1, dice primeramente, más vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. ¿Qué significa eso? Que ustedes fueron apartados. Esa idea procede del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento a mí me enseña que los levitas, los sacerdotes, eran separados, eran consagrados. ¿Para qué? Para realizar una función. ¿Cuál es esa función? La ministración. Ministrar. Por eso cada uno de ustedes son ministros de Cristo. ¿Me entienden? Por ese motivo es que no hay ninguna autoridad humana. No es una autoridad humana, gente. No es el Papa. No es que va a venir el Papa y te va a decir, tú eres mi escogido. O va a venir un ángel, se te va a aparecer y te va a decir, yo soy el ángel Anael y vengo aquí a ustedes a decirle a todos ustedes todos son profetas. Ya no hay necesidad de eso, gente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te ha consagrado. Sos linaje escogido. Linaje escogido. Metan ustedes bien ese chip ahí dentro de su cabeza. Atornillen bien eso ahí. Dice, linaje escogido. Real sacerdocio. Son sacerdotes ustedes. No necesitan ustedes de entrar a ninguna congregación religiosa para ser sacerdotes y sacerdotisa. Cada uno de ustedes es sacerdote. Sepan ustedes eso. Es importante. La gente, por ejemplo, que dice, no hay pastora. Por supuesto que no hay pastora. Textualmente ustedes no van a encontrar ninguna persona que sea mujer pastora dentro de la Biblia. Pero sí hay una diaconisa llamada Febe dentro de la Biblia. Se les pasó eso, ¿verdad? Se les pasó. Tengan mucho cuidado, gente. Esa es la manera como el diablo trabaja en la gente. ¿Para qué? Para poder crear ese tipo de pelea y de cizaña. Y mientras ustedes están en ese tipo de razonamiento humano, entonces ustedes no van a poder acceder al pensamiento divino. Y el pensamiento divino, me dice la Biblia, que es bueno, no es malo. A mí no me lleva a ser malo con los demás. Si yo estoy siendo malo con los demás, entonces no estoy operando en función del Espíritu Santo. Estoy operando en función humana y estoy tratando de salvaguardar mis intereses personales. Por eso que a muchas personas no les gusta la espiritualidad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad le lleva a rechazar todo lo humano. Todo lo que tenga que ver con sistemas viejos. Con todo lo que tenga que ver con condiciones externas. Este es varón, este es mujer. Dios creó varón, Dios creó mujer. Si ustedes están en esa tesitura, suelo decir yo, si ustedes están ahí peleándose por eso, quién es varón, quién es mujer, quién es trans, si este es gay, si este es heterosexual, si a este le gusta mujer o le gusta hombre, ustedes si están en ese pensamiento, hay metido solamente en ese pensamiento, en el pensamiento del sexo, ¿en qué momento ustedes están obedeciendo al Espíritu Santo? Porque eso es carnal, gente. La diferencia entre varón y mujer es solamente carnal, no es espiritual. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, vosotros, todos dicen, no dice ahí solamente los varones, no dice solamente las mujeres, todos vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Son pueblo de Dios, cada uno de ustedes es pueblo de Dios. Por eso nadie le puede venir a ustedes y decir, no, vos no sos hijo de Dios, vos sos hijo de, no sé, sos hijo del diablo. Le recházalo así, ¿verdad? Yo, mi religión, nomás todos nosotros nomás acá, dentro de mi secta, ¿verdad? Nosotros acá que leemos la palabra, nosotros nomás somos pueblo de Dios. Los católicos no son pueblo de Dios. No, nada que ver. O al revés, los católicos, solamente yo para mi iglesia.
Y solamente encuentro salvación en la iglesia cuando la Biblia no me enseña a mí eso. La Biblia en ninguna parte dice que la salvación está en la iglesia. La salvación está en Cristo. Y Cristo subió. ¿Dónde dice? Subió al cielo, dice. El cuerpo entero, no es solamente la cabeza lo que subió al cielo. Todo el cuerpo subió al cielo. Entonces, ¿por qué ustedes siguen estando acá en la tierra? Su mente sigue pensando en cosas de la tierra. Yo tengo que aprender a pensar en las cosas del cielo, estar arriba. Mi mente tiene que estar arriba, pensando en Dios y contemplando la gloria de Dios. ¿Ustedes hacen eso? ¿O están ustedes pensando si el día de mañana van a tener o no van a tener que comer? ¿Tienen ustedes esa preocupación dentro de ustedes, ese miedito? Les suelo decir yo miedito. O cuando ustedes se quedan ustedes solos, tienen miedo que les lleve el diablo. Empiezan a escuchar ruidos en la casa, ¿verdad? Extraños ruidos en las casas, ¿verdad? Se piensa usted a asustar. ¿Saben ustedes que Jesús se internaba en el desierto a orar? ¿Saben ustedes eso? Jesús se internaba en el desierto a orar. Y ustedes saben que hay en el desierto, no que había en el desierto, que hay en el desierto. Cuando uno se encuentra solo, completamente solo, primeramente se enfrenta a los peligros de la noche. ¿Cuáles son esos peligros de la noche? En un desierto, que un animal salga por ahí y te muerda, ¿verdad? Que una víbora venga y salga y te pique por ahí. ¿Sí o no? Es temor a lo oculto. Y mucha gente anda todavía con ese temor dentro de su corazón, sin atender de que Cristo Jesús fue y moró en el desierto. Estaba Él en el desierto y oraba en el desierto. Él se apartaba de la gente. Eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer. Apartarnos nosotros de la gente, no por oposición a la gente. Nosotros no nos oponemos a la gente, sino todo lo contrario. Buscamos nosotros una comunión verdadera en base del Espíritu, en base a lo que enseña el Espíritu de Dios. Y lo que el Espíritu de Dios nos enseña a nosotros, que tenemos que andar en fe, esperanza y caridad. Son tres virtudes teologales que nadie practica. Y la virtud más importante es la caridad. Esa caridad me lleva al amor al prójimo. Entonces, no es algo que nosotros tengamos que entender la espiritualidad como separarnos del mundo, no. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos que aprender a vivir nosotros en esa soledad interior. Y la gente lo que no quiere es vivir en soledad. Le tiene miedo a la soledad. Por ese motivo, y cuando ustedes están... Yo muchas veces me sentía así. Yo le estoy diciendo eso porque yo me sentía así. Pero después empecé a entender esto, empecé a comprender que no puede haber ningún terror, ningún miedo, cuando yo entiendo perfectamente de que Jesús está en la nada, en el desierto. Estuvo en el desierto y oraba en el desierto, estaba en medio de los demonios. Y Daniel fue echado a los fosos de los leones. ¿Cuántas veces ustedes no se sintieron solos así? Y toda la gente que quiera atacarle a ustedes. Tenemos que aprender a vivir solos, gente. Y dejar que la gente nos ataque. Y en medio de esa gente furibunda, aprender nosotros a irradiar la luz de Cristo. Ser luz en medio de las tinieblas. Esa es la función de todos aquellos que son llamados. Bien, vamos a leer más lo que dice Pedro. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, admirable. Para que anunciéis, ¿para qué Dios nos sacó de las tinieblas? ¿Para qué nos sacó de las tinieblas? ¿Para qué nos consagró? ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos escogió? Para que anunciemos las virtudes de Él. No dice mandamientos ahí. Y la gente le gusta ser fariseo. Mucha gente quiere ser farisea. Y la Biblia no me habla de ser fariseo. Yo tengo que sacar esa levadura. Esa es la levadura de los fariseos. Andar por el mandamiento. Fingir dignidad y piedad en frente de la gente. Cuando son malos, dentro de su corazón son malos. Tienen maldad. Hay que sacar ese veneno. Ese es el veneno del diablo.
Efesios capítulo 4 dice así: yo tengo que aprender a andar preso en el Señor. Preso en el Señor. Dice, yo pues preso en el Señor. Dice, vuelvo a repetir, Efesios capítulo 4 versículo 1 en adelante. Vamos a leer lo que dice aquí. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Se dan cuenta? Cada uno de ustedes son llamados. Son llamados. Y esto es una vocación. Es una vocación, gente. Somos nosotros, ¿qué cosa? Llamados. Somos nosotros, ¿qué cosa? Escogidos. Son llamados y son escogidos también. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo yo tengo que andar entonces? Si yo soy verdaderamente llamado y ando en esta vocación, primeramente es una vocación. El llamamiento es una vocación, no es que nadie viene y te dice, yo te autorizo ahora, te doy yo, qué sé yo, te doy yo la licencia para que vos seas pastor. Te doy yo la licencia para que vos seas sacerdote. Te doy yo la licencia. No viene de la gente. No viene por manos de la iglesia. No viene por manos de un presbítero. No viene por manos de un obispo. No viene por manos de ningún sacerdote. No viene por manos de ninguna persona consagrada según el canon de la iglesia. No es así, gente. Es una vocación. Es por amor a Dios. Creo que dejé bien en claro eso, ¿verdad? Clarito está en la Biblia está eso. Entonces, gente, no es porque viene una persona y te dice, no, ¿y tu pastor? ¿Y tu maestro? ¿Y tu obispo? ¿Y tu sacerdote? ¿En qué congregación está? Eso no es importante, gente. Lo importante es que estamos haciendo una labor por vocación, por amor a Dios. Es por amor. Por eso todos los apóstoles que nos enseñan a nosotros, nos enseñan a andar en amor, dice. Tenemos que aprender a andar en amor. Yo pues preso en el Señor. Eso es lo primero que tenemos que aprender nosotros, gente. Aprender como Pablo, ser presos en el Señor. Y la gente no anda así. Ustedes se van a dar cuenta. Toda esa gente que están haciendo apología ahora. Padre Luis Toro. Padre Arturo. Está también este muchacho. Hay otro muchacho también ahí dentro de las redes sociales que está haciendo apología. Muchas otras personas estoy viendo yo. No interesa qué padre Eugenio, padre Gilberto, padre Guillermo, no interesa quién sea. Esas personas no han aprendido esto. Porque si yo ando preso en el Señor, pues bien, yo voy a tener una vida contemplativa. Y esa gente no tiene una vida contemplativa. Lamentablemente les tengo que decir así. ¿Por qué? Porque esas personas están viviendo una vida activa. Y una persona que vive una vida activa vive para el mundo, no vive para Dios. Y está pensando que está haciendo servicio a Dios cuando debería velar por la contemplación. Estar en constante contemplación, viviendo verdaderamente en amor y enseñando el amor divino a la gente, no a odiar, no a transgredir el mandamiento de Jesús. Eso es lo que están haciendo, sin darse cuenta. Están transgrediendo el mandamiento de Jesús. ¿Y qué dice el mandamiento de Jesús? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, dice. Entonces, todos aquellos que son discípulos de Cristo son así como yo. Como dice San Pablo, déjeme un poco, voy a hacerme un poco del necio. Ustedes no me conocen, ustedes solamente ahí leen ahí, ¿verdad? Reciben un mensaje y dice, vijaya, porque yo no me doy mi cara, no doy nada. No, porque no busco reconocimiento, gente. Tampoco no le estoy pidiendo a ustedes, denme florcita, denme estrellita, denme... No, a mí no me interesa eso, gente. Lo que a mí me interesa es que el mensaje del Espíritu Santo se dé a conocer a la humanidad. Y ese es el mensaje del Espíritu Santo. Y que ustedes sepan que existe una jerarquía espiritual.
Esa es mi función como mensajero de la luz. Mi misión es darle a ustedes a conocer, a darle a entender perfectamente cuál es el conocimiento de Dios. Y este es el conocimiento de Dios, mi querida gente. Las personas que quieren seguir otras religiones, que tienen otra idea, que tienen otro pensamiento, bueno, le dejamos nosotros ahí, respetamos. Yo les respeto a ustedes, a todos ustedes, pero yo tengo que hacer mi función. ¿Cuál es la función? Predicar la verdad, dar el verdadero conocimiento. Y lo verdadero está en el espíritu, no está en la religión. Lo verdadero está en el espíritu. Vamos a poner bien eso ahí, ¿eh? Vamos a poner los puntos en las IES, como se suele decir. Lo verdadero está en el espíritu, porque el espíritu es lo que permanece. Y aquel que está en el Espíritu está en la voluntad del Padre y está bajo la obediencia del Padre. Y el Padre es amor. Por lo tanto, el Hijo también tiene que andar en amor. Porque así como el Padre tuvo compasión y misericordia de nosotros, también nosotros, por medio del poder del Espíritu Santo, tenemos en nosotros el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios para con los hermanos, para todos los hermanos. Y hermanos, no se refiere, gente, solamente a mi congregación religiosa, porque el Espíritu Santo fue entregado a la humanidad. No es solamente a los que creen. Por eso siempre les suelo decir yo a la gente, ¿será realmente que vos tenés fe o tenés vos una creencia separatista? Porque es diferente tener fe que tener una creencia separatista. Porque si yo tengo fe realmente en Dios, yo tengo que entender que Dios es espíritu, primeramente. Y que al ser espíritu es el creador de todas las cosas existentes. Y todas las cosas existentes gozan de esa presencia. La Biblia dice eso. ¿Qué dice en Isaías 6? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria, dice. Entonces, gente, dejemos nosotros de discriminar. La discriminación no es espiritual. La discriminación, el fanatismo, el sectarismo, el partidismo no es espiritual. De hecho, son frutos de la carne. Y es prueba categórica de que la gente está andando en el patrón de la carne, no en el patrón del espíritu. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es una vocación. Es una vocación. Yo no sé qué estarán pensando por ahí la gente de religión, ¿verdad? Que esto es por religión, no. Es por vocación, es por puro amor. Con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre es cosa que justamente lamentablemente no han entendido los líderes religiosos. Y los apologetas tampoco han entendido estas cosas. ¿Por qué? Porque de lo contrario ya hubiesen sido todos bienaventurados, ¿verdad? ¿Qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, no dicen los ricos, ¿verdad? Los ricos espirituales, los que tienen mucho conocimiento espiritual, mucho conocimiento de Dios. Ellos son eruditos, Te voy a leer lo que dice la Biblia, y le pone ahí, le escupe a la... No es solamente lo que le muestra, le escupe. Ahí está, toma, ignorante. Y en el día de juicio no soy yo lo que te voy a juzgar, sino la palabra es la que te va a juzgar. Gente, eso es pura arrogancia. Entonces, no podemos andar de esa forma. Tenemos que andar de manera digna. Digna, dice acá. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Y cuál es esa dignidad? Humildad, mansedumbre, soportándoos. Muchas veces solemos decir, no soporto, ¿verdad? No le soporto a fulano, Dice acá claramente, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No dice en religión ahí, dice en amor. Y dice una cosa terrible en la Biblia. Le voy a leer lo que dice acá, para las personas que hacen ese tipo de sectarismo. Efesios 3:15, para callar la boca a toda esa gente que dice tonterías que dice, ¿verdad? Tú no eres mi hermano, porque tú no eres de la voluntad de Dios, tú no sigues la Biblia. Así le dicen.
Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver si es que realmente ellos siguen o no siguen lo que dice la Biblia. Dice Efesios capítulo 3 versículo 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Gente, somos la familia de Dios. De Él proceden todas las familias de la tierra, del cielo y de la tierra, dice. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3:15. Grave es el pecado de los apologetas, gente, de este tiempo. Grave, grave. Terrible es. Y no es porque ustedes sigan a San Agustín. San Agustín cometió montones de tonterías. Dijo montones de tonterías. Y no es porque dice San Agustín es que ustedes tienen que seguir lo que dice San Agustín. No. O lo que dice San Francisco porque dice San Francisco. También cometió muchísimas tonterías. Ustedes tienen que aprender a discernir en el Espíritu y obedecer al Espíritu Santo. Dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos unos a otros con paciencia en el amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Acá no dice unidad religiosa. Acá no me dice unidad religiosa, me está diciendo ahí unidad religiosa. Díganme un poco ustedes. Y cada día más ustedes se pelean unos a otros. Con uno y otro están peleados. Y la Biblia me dice que yo tengo que guardar la unidad en el Espíritu. ¿Y cómo yo voy a guardar esa unidad en el Espíritu? Primeramente tengo que transformar yo mi conciencia. Si yo no transformo mi conciencia y dejo atrás el fanatismo religioso, la discriminación, el repudio, y ahí entra todo. Entra racismo, entra homofobia, entra de todo. Tengo que aprender yo a rechazar todo eso. Y tengo que yo centrarme verdaderamente en la unidad en el Espíritu. Tengo que volverme yo espiritual, ser completamente espiritual. Y ustedes no están guardando la unidad en el Espíritu, lamentablemente, cuando ustedes están comportándose de esa manera. Porque el Espíritu es espíritu de paz. Es el consolador, no es el condenador. Ojo con eso. Deberían ustedes estar andando en mansedumbre, en humildad. Pregúntense ustedes realmente si tienen ustedes un corazón realmente quebrantado por el Espíritu de la gracia. Ustedes están siendo ustedes duros con su prójimo. Si ustedes siguen todavía en el patrón viejo de la dureza, creyendo que ustedes son fidedignos, porque esa es la idea, son fidedignos ustedes. Mi religión es genuina, mi secta es la verdadera. Esa es la idea que ustedes tienen, gente. Están engañados por el diablo. El sistema del mundo, todas las religiones están bajo el poder del demonio. Todo es del demonio. Todo lo que hay acá en el mundo terrenal. Recuerden ustedes que el diablo se arrastra y quiere arrastrarles detrás de él. Por eso es que la Biblia a mí me enseña a andar en el Espíritu, no a andar según los designios del mundo. En el mundo ustedes van a encontrar muchas cosas. Hay muchas cosas en el mundo. Pero si ustedes se dejan arrastrar, ¿cómo ustedes van a mantener la unidad en el Espíritu? No mantienen esa unidad en el Espíritu. Son sectarios. Y tenemos que dejar eso. Entonces, el Espíritu Santo está llamando a la unidad a todas las naciones. Por eso es que dice la Biblia, dice una cosa muy importante. En el Salmo 50 dice: el Señor está reunido, dice, en medio de los dioses juzga. Vamos a leer un poco lo que dice el Salmo 50, porque me está llevando el Espíritu Santo ahí. Dice, Salmo 50, versículo 1 en adelante: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra, dice. A la tierra. Entonces, son llamados. Todos son llamados, gente. Todos ustedes son llamados. Y el llamamiento nos lleva a ¿qué? Nos lleva a unirnos en el Espíritu. Ser uno en el Espíritu, no en religión. Con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4, versículo 2. Y el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados. Como fuiste también llamados. El llamamiento entonces es por espíritu, le dije. Es el espíritu el que llama. No depende de una línea discipular, no depende de una línea apostólica, de una sucesión apostólica. La Biblia no me enseña a mí eso. Están siendo antibíblicos esta gente. Antibíblicos están siendo. Y después están diciendo cualquier cosa. Están diciendo que ellos siguen la palabra de Dios, que ellos están ahí en la Biblia. Ellos solamente, la mayoría de los apologetas dentro de la Iglesia Católica, me van a disculpar, la mayoría, solamente ellos ahí se centran en lo que dice ahí Juan 16, ¿verdad? Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y bla, 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 bla. Y saben que no entienden lo que ustedes están leyendo. Ni atrás ni adelante están entendiendo. Y tampoco permiten que se les diga a ustedes la verdad. ¿Por qué? Porque ustedes se cierran ahí. Y una mente contumaz, una mente empedernida en el error, eso significa, si yo estoy empedernido en mi error, si estoy cometiendo el pecado de la contumacia, me estoy cerrando, me cierro completamente, entonces estoy teniendo yo un corazón duro. Y ese corazón duro no está todavía quebrantado por el Espíritu de la gracia. Tengo que aprender a ser quebrantado por medio del Espíritu de la gracia y con el Espíritu de la gracia. Entonces, aquel que tiene el Espíritu Santo enseña estas cosas: mansedumbre, bondad, humildad, paciencia, tolerancia, unidad. No está buscando separar. Esas personas que están escupiéndole cosas a los hermanos evangélicos, y los hermanos evangélicos le escupen cosas a los hermanos católicos. Gente, yo me imagino que ustedes tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo no le enseña eso. Yo les suelo decir eso. Yo me quedo escuchando y mirando, pero ¿será realmente que esta gente está bien de la cabeza o qué es lo que les pasa? ¿Dónde está su espiritualidad? ¿Dónde está su Dios? El Dios que dicen, en quien dicen creer. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vuelvo otra vez a repetir, es una vocación, gente. Es una vocación. Yo, porque amo a Dios, es que estoy hablando en el nombre de Dios. No es porque me viene y me consagra un sacerdote o estoy siguiendo yo una línea discipular de por ahí, una sucesión apostólica. No es por eso, gente. No es por sucesión apostólica, es por vocación. Cualquier persona puede acercarse al Espíritu de Dios y por amor a Dios puede ser un predicador, puede ser un apóstol, puede ser un mensajero. Es así de simple. No es que está circunscrito la palabra apóstol a los 12 apóstoles, gente. ¿De dónde ustedes sacaron eso? Es por vocación. Es por vocación. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe. Miren, Jesús es el autor y el consumador de la fe. Nosotros no creemos en Dios porque tomamos nosotros una decisión, ¿verdad?, de seguir a Cristo. No, gente, no es así. La fe es producto del poder y de la operación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es la prueba clara de que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Porque de lo contrario no vamos a estar diciendo Padre nuestro. O no vas a estar diciendo, no le vas a estar llamando a Dios Padre. Y tampoco vas a estar diciendo soy hijo de Dios. Si vos estás diciendo soy hijo de Dios, entonces es porque el Espíritu Santo dentro de ti está comunicándote ese principio. Está comunicándote esa revelación. Es una revelación, mi querida gente. No es porque alguien te vino a enseñar o porque la Biblia te enseña. No. No funciona de esa manera. Es por espíritu. Una fe. Por eso dice la Biblia que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Autor es el que elabora en nosotros, el que hace en nosotros la fe. Él es el que produce en nosotros la fe. Por eso es que creemos nosotros en Dios. De lo contrario no vamos a creer nosotros en Dios.
Creemos en Dios, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros y activa ese principio dentro de nosotros. Es un principio espiritual. Una fe, un bautismo. El bautismo no es de agua. Ojo con eso. El bautismo que Jesús da no es de agua. Por eso primero dice un Señor. Porque este Señor ha bautizado a toda la humanidad por medio del fuego del Espíritu Santo. Ese fuego del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios no está escrita. Por eso ustedes no van a encontrar en el mundo, en la cara del mundo, la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que los juicios de Dios están llenas toda la tierra. ¿Por qué? Porque se trata de una actividad del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que envuelve a la tierra, envuelve a toda la gente. Y no solamente eso, arrastra a cada uno de nosotros, nos lleva, nos impulsa, nos atrae hacia sí mismo, nos estira del mundo, nos saca del mundo y nos establece en el plano espiritual. Un Señor, una fe, un bautismo. El bautismo, ya le dije, el bautismo no es de agua. Ese es el bautismo de Juan y es para arrepentimiento y es dado al pueblo judío porque el pueblo judío era el que estaba esperando el Mesías. Y el bautismo de Juan era una señal entre los judíos de que el Mesías ya estaba dentro de la encarnación, dentro de su actividad y estaba iniciando su ministerio. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Cuando Jesús se bautiza en el Jordán, cumpliendo todo lo que está escrito de sí mismo y cumpliendo también la palabra que el Espíritu de Dios entregó a Juan el Bautista. Entonces, ¿qué sucede con Juan el Bautista ahí? ¿Qué sucede con Juan el Bautista ahí? Es sacado de su ministerio. Sale de ese ministerio. ¿Por qué? Porque ahora el bautismo que va a ser entregado no va a ser en agua. Es en fuego. Es en fuego, gente. Y la gente no quiere vivir en el fuego. Le tiene miedo al fuego, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir en el fuego del Espíritu Santo. Y ser nosotros ministros del fuego sagrado. Estamos llamados a ser ministros del fuego sagrado. Porque Dios crea a sus ministros, dice, como llama de fuego. Como llama de fuego. Nosotros somos esos ministros. Entonces tenemos que andar en ese bautismo. Ese es el bautismo. Un Dios y Padre de todos, gente. Un Dios y Padre de todos. Repitan ustedes eso tienen que ustedes grabar ustedes acá en su mente, Un Dios y Padre de todos. Dios es Padre de todos. Dios es Padre de todos. Todos son mis hermanos. Todos son mis hermanos. Todos son hijos de Dios. ¿En qué parte dice ahí nomás? En la iglesia pentecostal nomás. Ahí ellos son hijos de Dios porque la recibieron. No dice eso. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y el recibir no es algo que nosotros hayamos hecho por medio de nuestra voluntad, porque Él no vino por medio de la voluntad humana. Así es que el recibir no es humano. No es humano. Por eso dice que hay más abajo, dice ahí, vamos a mirar lo que dice ahí, primera de Juan. Es lo que siempre suelen escupir los evangélicos. Y está mal. Porque ellos piensan que ellos reciben con su voluntad. No, es por medio de tu voluntad. Es por medio de la operación del Espíritu de Dios. Por eso le recibís. De lo contrario no le vas a recibir. 1. 2. Nadie le recibió. Eso me enseña a mí Isaías capítulo 53. Me enseña eso. Que nadie le recibió, sino todo lo contrario. Todo el mundo le rechazó. Entonces, ¿cómo podés recibir a alguien que el mundo entero rechazó? No podés recibir vos por tu propia voluntad. No es así. No funciona de esa manera. No es por medio de sectarismo. Y utilizar este versículo como un pretexto para decir que ustedes recibieron y que los demás no recibieron es una completa discriminación, gente. Está mal. ¿En qué parte ustedes están guardando ahí la unidad del Espíritu? Todo lo contrario, ustedes están buscando separar ahí. Y la Biblia me dice que yo tengo que guardar la unidad del Espíritu. Gente, pónganse un poco a leer la Biblia, les suelo decir. Lean un poquito y atornillen sus tornillos. Si ustedes están ahí medio desatornillados y el pastor evangélico está más desatornillado que ustedes, entonces, ¿en qué momento vamos nosotros a llegar a la caridad? Por eso es que no llegan a la caridad. Y ustedes están pensando que fe es igual a religión. Y no es igual. No es igual. Dice así. Primera de Juan. O sea, Juan capítulo 1, mejor dicho, Juan capítulo 1, versículo 11.
en adelante. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si los suyos no le recibieron, ¿cómo pensás que vos le vas a recibir? Ellos fueron los primeros que a ellos se les entregó la palabra de Dios. Ellos recibieron primero los mandamientos, los sacrificios y demás cosas. Ellos no lo recibieron. ¿Qué vos pensás que vos le vas a recibir? Nadie no le recibe de esa forma. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo anda un hijo de Dios? Le dije yo. En mansedumbre, en humildad. El Hijo de Dios viene a, ¿qué cosa? A salvar lo perdido. No viene a condenar, viene a consolar. Dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Porque yo les dije eso. Eso es algo que enseña San Pablo. Él es el autor y el consumador de la fe. Si yo creo en Dios, si yo estoy creyendo en Dios, ese poder no es otorgado por mi voluntad, no surge por medio de mi voluntad, sino por el Espíritu Santo que me impulsa a mí a creer en Dios. De eso es lo que se trata, gente. No es que ustedes van a utilizar este texto bíblico para hacer una especie de discriminación. No funciona de esa manera. Porque primeramente te dice claramente que a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Entonces, si lo suyo no le recibió, gente, los judíos no le recibieron a él, ¿cómo ustedes piensan que el mundo le recibió? El mundo le rechazó, gente. Entonces ustedes tampoco no le recibieron por medio del mundo, por medio de que una persona venga y te predique. No. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer y el hacer, dice San Pablo. Por su buena voluntad. Vamos a mirar por lo que dice. Es importante por eso que nosotros entendamos la Biblia, no leer solamente. Entender. Y ustedes no entienden. Por eso es que viene el mensajero, ¿verdad? Ojalá que yo no sea tan cruel con ustedes, ¿verdad? Porque dicen que los mensajeros no vienen a hablarle suavecito a la gente, ¿eh? Yo no hablo suavecito, les cuéntalo ya. Si ustedes están esperando ahí, qué sé yo, una especie de gurú ahí, ay, ¿verdad? Que le hable de amor y de paz. Ese yo no soy. Sepan ustedes. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios produce en mí el querer como el hacer. No es por mi voluntad. No es por decir que yo te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. No, gente. Vos ya tenés a Cristo desde el momento que hay dentro de vos ese querer, esa voluntad. Desde el momento que vos tenés esa voluntad dentro de vos, eso es el poder del Espíritu Santo que te está impulsando. Y es por amor a Dios. Por amor. Por vocación. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La voluntad de Dios es buena, es grata, es perfecta. Y lo que me están enseñando los apologetas es todo lo contrario, ¿verdad? Ustedes no pueden hacer lo que ustedes quieren, Cuando la Biblia te dice que el querer es producto del Espíritu Santo. Cuando vos estás queriendo hacer un bien dentro de tu corazón y alguien viene y te impide, ¿quién es el que te está impidiendo? Satanás es el que te impide. Entonces, ¿qué clase de espíritu está actuando en esas personas? ¿Está actuando el Espíritu Santo o está actuando el diablo? El diablo es el opositor. Diabolos, la palabra diabolos, contradictor, el que contradice. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si yo entiendo que mi Dios es bueno, entonces mi querer va a ser bueno y mi hacer también va a ser bueno. Pero si yo no entiendo que la voluntad de Dios es buena, es grata y es perfecta, entonces yo voy a andar condenando a toda la gente por medio del texto bíblico, sin entender que la voluntad de Dios está expresa no en el texto bíblico, sino en el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ha sido entregado para consolación, no para condenación. ¿Entienden?
Así se lee la Biblia. Bien, ¿qué dice más? Volvamos otra vez a Efesios capítulo 4. Esto es hermoso. Lo que la Biblia dice es hermoso. Por eso tenemos que entender. Cada palabra ustedes tienen que entender. Porque si ustedes no entienden lo que están leyendo y ustedes leen así nomás de corrido, entonces van a ser un cura toro, un padre toro. O van a ser un padre, qué sé yo, por ahí. Un padre que hay por ahí por las redes sociales que condena a la gente, que hace un tipo de segregación. Segregan. Eso es lo que hacen. Segregan, escinden, separan, demostrando que los demás son malos y que ustedes son buenos. No es así, gente. Nadie es digno. Primero tenemos que aprender nosotros eso, que nadie es digno y que nadie ha alcanzado esta gracia por medio de su voluntad personal. Es por medio del Espíritu de Dios. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Sobre todo, a Dios no le interesa, a Dios no le interesa tu orientación sexual, no le interesa qué clase de política sos, no le interesa quién sos, ¿me entiendes? Es sobre todos, dice. Es sobre todos, sobre todos. No interesa lo que el pastor evangélico esté diciendo de malo, oponiéndose en contra de sus hermanos, haciendo una prédica opositora, contradictora, malévola, con mala intención, usando el texto bíblico. No, porque Dios es sobre esa persona también. Dios es sobre esa persona que vos estás juzgando por medio del texto bíblico. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Es sobre todo. Entonces Dios tiene la preeminencia sobre todo. Sobre todo. No es que la Biblia dice, no es que el mandamiento luego dice, y que el día del juicio la palabra es lo que te va a condenar. No es así, la palabra me enseña otra cosa. La palabra dice que Dios es sobre todos. Sobre todos, no le importa tu pecado. No le importa tu pecado, no le interesa lo que vos hiciste, no le interesa tu pasado. Es sobre todo y sobre todos. Pongamos nosotros ese chip. Ese es el chip que a nosotros nos falta. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, dice. Por todos. Por todos. No dice solamente por los evangélicos, por los protestantes ahí de la iglesia presbiteriana. No dice ahí por la iglesia bautista. No dice ahí por la iglesia cristiana nomás. No dice por la iglesia católica. No. Por todos dice. Entonces no es que vino a morir solamente por los evangélicos. Yo leo la palabra de Dios. Pues no lees la palabra de Dios. Gente, no estás leyendo. Porque si vos lees vas a comprender. Clarito dice ahí. Clarito. Por todos. Murió por todos. Dio su vida por todos. Resucitó por todos. Ascendió por todos. Nos salvó por todos. Fue recibido arriba por todos, fue bautizado por todos, porque está esperando que el pastor evangélico te meta en una tina bautismal. ¿Por qué? Porque no entendiste, gente, vos no entendiste que el bautismo es en fuego. Es en fuego, no en agua, es en fuego, es por medio de la palabra. Y la palabra de Dios es fuego, que consume, que destruye la maldad. Por eso dice que nuestro Dios es un fuego consumidor. No es que un Dios que viene y te trae castigo, no. Es un Dios que destruye la maldad. Destruye el mal y te transforma interiormente. Porque sepan ustedes que ese fuego consumidor no está en el cielo. Ese fuego consumidor está dentro de nosotros. Es un fuego que arde dentro de nosotros y el que genera en nosotros el poder, la autoridad, el señorío. Es lo que nos da a nosotros las arras. Eso es lo que nos da a nosotros la autoridad de poder proclamar, de poder hablar las palabras de Dios, de tener esa autoridad que la gente quiere quitar a la gente. Esa autoridad no es otorgada por ningún pastor, por ningún líder religioso, por ningún obispo. Gente de la iglesia católica, entiéndalo, eso no es por sucesión apostólica. Es por llamamiento, es por vocación.
por todos y en todos. Encima dice eso. Y en todos Dios mora dentro del hombre. Dios mora dentro de todos los seres humanos. Mujeres, varones, transexuales, homosexuales, borrachos, bandidos, corruptos, justos, injustos. En todos dice. Claro dice ahí. Y yo tengo que vivir como hijo de Dios. Tengo que vivir yo reconociendo la presencia de Dios sobre ese ser. Dios es sobre todo. Yo tengo que reconocer. Si ustedes no reconocen, ¿cómo ustedes van a confirmar? No es que Pedro solamente está enviado a confirmar. No dice eso en ninguna parte de la Biblia. Dice eso que solamente Pedro. Pedro solamente es, ¿qué cosa? Es un embajador entre todos los embajadores. Cada uno de nosotros somos constituidos como embajadores de Cristo a través del llamado, a través de la vocación. Y somos constituidos también semejantes a Pedro. ¿Por qué? Porque también dudamos, también negamos, también. ¿Acaso ustedes no hacen eso? Tropiezan también, caen también. Entonces, claro es, gente. Está claro acá. Es por vocación. Entonces yo accedo a la promesa que Jesús hizo en Pedro. ¿A través de qué? A través del llamamiento. Y ese llamamiento es generado por el Espíritu Santo. Y yo accedo a la promesa de Dios por medio del Espíritu Santo, no por medio de la letra, por el Espíritu. Entonces, ¿qué significa eso? Yo como hijo de Dios tengo que reconocer la presencia de Dios sobre todos. Sobre todos. Sobre todos. Y hacer lo mismo que Pedro. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Una vez vuelto, ustedes se volvieron. Ustedes dicen que se volvieron, que se arrepintieron, que se confesaron y bla, 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 bla. Para que ustedes se den cuenta que son mentirosos. Que todo ese drama que ustedes hacen, se bautizan, se van a la iglesia, comen las hostias, son mentirosos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, una vez vuelto, ve tú y confirma a tus hermanos. ¿Será que ustedes eso o están condenando a sus hermanos? Yo tengo que aprender a confirmar a mis hermanos en el Espíritu. Y para aprender yo eso, tengo que yo ser espiritual. Y esa espiritualidad necesariamente me enseñan ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Yo no voy a poder acceder a la vida espiritual si no es por medio del Espíritu Santo. Y esto es justamente lo que enseña la Biblia. La Biblia nos está enseñando a una especie de, no sé, de sectarismo religioso. La Biblia no enseña eso. Y continúa diciendo, pero a cada uno de nosotros, dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, ¿por qué estás vos diciendo cualquier cosa del pastor evangélico, pastor autonombrado, dicen ustedes? Si es dado por don. Lo que yo tengo que aprender es a confirmar a mis hermanos y ver la presencia de Dios sobre todo y sobre todos. Y aprender a discernir la palabra del Espíritu y la palabra del diablo. Tienen que ustedes aprender a discernir los espíritus. Por eso San Juan me dice eso. Los espíritus están continuamente en constante interacción con nosotros. Espíritus de todo tipo. Espíritus elevados, espíritus inmundos. Constantemente están en constante interacción entre nosotros. ¿Por qué? Porque dentro del espíritu no hay una especie de división. No existe eso que conocemos acá como el cuerpo físico. No, dentro del espíritu no existe eso. Entonces yo tengo que aprender a discernir la voz de los espíritus y extraer el conocimiento divino otorgado por esa persona. Tengo que aprender a escuchar. Si no es espiritual y está relacionado con las cosas del mundo y con las cosas transitorias, con las cosas de la carne, no es espiritual. Entonces no puede ser eso del Espíritu Santo. Tengo que yo aprender a andar en el Espíritu. Y el Espíritu me enseña a andar en las virtudes. ¿Cuáles son esas 3 virtudes? Fe, esperanza y caridad. Son 3 cosas sencillitas que nadie hace. Y andar conforme al don del llamamiento de Cristo. Es por don, es un don, gente.
es un don, no es porque te autoriza un pastor o te autoriza el sacerdote o te dice en la iglesia católica, no, desde ahora vas a ser laico consagrado. No es así, la Biblia no enseña eso. Por eso hay que apartar una cosa de lo que es la religión y la religiosidad. Una cosa me enseña a mí lo que es la religión, la Biblia me enseña lo que es la religión. Y otra cosa muy diferente es lo que enseña la religiosidad absurda de la gente. Y esa religiosidad absurda es justamente lo que está proliferando por ahí, por las redes sociales actualmente. La religiosidad absurda me lleva a qué cosa? A discriminar a mi prójimo, a separarme y a hacer una especie de escinsión. Llevar una apología. La gente que son apologetas, lamentablemente, están siguiendo ustedes a un sistema religioso y no están siguiendo al Espíritu de la Gracia. Y el Espíritu de la Gracia me lleva a mí a la bondad, a la mansedumbre, a la humildad. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el Salmo 68 es el Salmo 68 dice, y también a los rebeldes, dice. Es extraordinario ese Salmo. Así que ustedes no se crean ustedes los únicos dignos. No, y también a los rebeldes, dice. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuál es de la parte más baja de la tierra? El abismo insondable. El abismo, el infierno. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Todo está lleno de Cristo. ¿Se imagina un poco si ustedes empiezan a andar en ese nivel de conciencia, pensando en eso? Ya no van a ser más religiosos, van a ser espirituales verdaderamente. Y Él mismo constituyó. Él mismo te constituyó a ti, no a otros, a ti. Y Él mismo constituyó por medio del llamamiento, por medio de la vocación, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación, el cuerpo de Cristo no está edificado. Tienen que saber ustedes eso. ¿Por qué? Porque no es algo que se edifica en la tierra. Tenemos que aprender nosotros a edificar en el cielo. Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Los ladrones son los demonios. Esos son los demonios. ¿Qué es lo que sucedió ahí en la parábola del sembrador? Dice que una parte de la semilla representa la palabra de Dios que es entregada por medio del Espíritu Santo. Una parte de la semilla cayó en tierra libre y vinieron los cuervos y todos los cuervos comieron esa semilla. Y Jesús explica después la parábola. ¿Qué cosa eso es? La palabra que es entregada a las personas y después viene el diablo y arrebata esa palabra de sus corazones, dice. Ojo con eso, para la gente que dice, no, el diablo no me lee la mente, el diablo no lee lo que dice el Espíritu Santo. Sí lee, perfectamente, todos los espíritus inmundos. Ustedes son un libro abierto para los espíritus inmundos. Y mucho más cuando ustedes están en esa actitud de separación y división, porque el diablo, esa es su función. Separarte de tus hermanos o que odies a tu hermano, y la finalidad principal del diablo es que mate a tu hermano. Lamentables. Y ustedes están siguiendo ese patrón. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo es espiritual, no terrenal. Hasta que todos lleguemos a la unidad
de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que ustedes tienen que realizar. Ustedes tienen que contemplar a la gente, la realización ya hecha, manifestada. Este es un hijo e hija de Dios. Y ustedes no declaran ustedes eso. Este es mi hermano, es un hijo de Dios. Es mi hermano. Ustedes no declaran eso. Ustedes no ven eso. Y hasta que ustedes no vean eso, van a tener ustedes acá mensajeros como una persona que les va a martillar con el martillo de la justicia. Yo les voy a decir así clarito. Acá en este canal, ¿verdad? Acá en TikTok, ustedes van a tener ustedes la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Y que les va a llevar, no solamente eso, les va a llevar a la práctica espiritual. No seamos nosotros como la gente del mundo. La gente del mundo lleva un entendimiento práctico. Entienden nomás, como dice Santo Tomás de Aquino. Entienden nomás, pero no hacen. Es muy diferente vivir una vida contemplativa, ¿verdad? Llevando esa contemplación a la realización externa. Y muy, muy diferente es vivir solamente yo entendiendo de que yo tengo que practicar y no hago. Tenemos que aprender a ver, esa es la visión del Espíritu Santo. Andar en la unidad de la fe. Andar en la unidad de la fe. Y la fe no es en cosas visibles, es en cosas invisibles. Tengo que aprender a andar en lo invisible. Díganlo, repítanlo. Yo ando en lo invisible. Yo ando en lo invisible. Yo recibo palabra de lo invisible. Yo recibo palabra del Espíritu Santo. No dicen ustedes eso. Y tampoco le declaran a las demás personas como hijos de Dios. Bien. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. La unidad de la fe primero es la mente. Acá la mente. Mi mente tiene que ser uno. Si mi mente no es uno, si no está en consonancia con el Espíritu Santo, entonces olvídense, gente. Ustedes no tienen fe, tienen creencia. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, no andar por las doctrinas. Yo les dije eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya les dije a ustedes acerca de eso. No andar por medio de la doctrina, andar en sabiduría, no por medio de las doctrinas. Es diferente andar por sabiduría que andar por doctrina. Cuando yo estoy andando en sabiduría, yo no me vuelvo sectario. Pero si yo sigo las doctrinas, sí voy a volverme sectario. Si yo sigo la doctrina, qué sé yo, de Calvino, van a volverse sectarios. Si yo sigo la doctrina de Lutero, van a volverse sectarios. Si yo solamente sigo la doctrina escolástica, van a volverse sectarios. Porque los tomistas eran sectarios. Ellos rechazaron, usted tiene que saber que ellos rechazaron la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Quiénes eran los que ellos avivaron eso? ¿Quiénes fueron los que avivaron? Fueron los franciscanos. San Escoto, si no me equivoco, ¿verdad? Corríjame si no es así. Entonces, gente, tenemos que dejar nosotros las doctrinas. Las doctrinas. Estoy siguiendo yo al Padre Luis Toro. Está siguiendo doctrina de Padre Luis Toro. No está siguiendo al Espíritu Santo. Y vos lo que tenés que aprender es a discernir qué es lo bueno de él y qué es lo malo. Rechazar lo malo y tomar lo bueno. Porque de hecho no practica. Él no es practicante. Y al no ser practicante, ¿qué es lo que sucede con él? Se vuelve sectario. Esto igual que un simple sectario. Partidista es. Le estoy dando nomás un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Es una persona, ¿verdad? Que da sus charlas, que hace sus charlas en todos los países, ¿verdad? No está mal, pero ustedes tienen que saber que ustedes no pueden volverse doctrinales. Tienen que volverse espirituales. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Dónde van a encontrar ustedes el error? El error ustedes van a encontrar en el mundo. En el mundo. ¿Por qué? Porque lo mundano me lleva a mí a tropezar con los espíritus, con lo que es espíritu, con el Espíritu Santo.
¿Qué le dice Jesús a Pedro? Le dice claramente, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, ¿qué el diablo quiere? Quiere que el diablo cometas el error más grande. ¿Cuál es el error más grande? Matar a tu hermano. Matar a tu hermano, sin que vos te des cuenta de que él también es tu hermano. Negando la naturaleza divina en tu hermano. Ojo con eso. Eso está en el libro. ¿Dónde está eso? En Primera de Juan está eso, ¿verdad? Abramos los ojos, mi querida gente. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿dónde voy a entrar yo en contacto con la verdad? En el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad, dice San Juan. Sino que siguiendo la verdad en amor. En amor. No es yo solamente digo la verdad, porque es la verdad. No, gente. Vos tenés que tener amor dentro de tu corazón. Si vos no tenés amor dentro de tu corazón y estás pretextando eso, diciendo que vos estás enseñando la verdad porque vos amás a tu prójimo, mentira. Estás engañado por el diablo. Si vos tenés amor dentro de tu corazón, primeramente vos vas a tener un corazón manso, un corazón humilde, un corazón lleno de entendimiento, y vas a comprenderle a la otra persona, vas a soportarle a la otra persona, vas a tener paciencia con la otra persona y vas a tener tolerancia con la otra persona. Crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es en Cristo. Tenemos que crecer, gente, espiritualmente tenemos que crecer. Yo no he encontrado hasta el tiempo que se cerró esto, que la Iglesia Católica cerró esto con el catecismo de la Iglesia Católica, gente que sea profeta. Cuando la Biblia me está enseñando a mí que yo tengo que ser profeta, tengo que procurar el don de profecía. Y ese don de profecía que me va a llevar a mí, me va a llevar a instruir a los demás en los misterios del Espíritu. Y la gente no le gusta eso porque eso piensa que es espiritismo y no es espiritismo. Tiene miedo del espíritu. Tiene miedo todavía. Entonces está todavía en el patrón de Adán. No está en el patrón del espíritu. Porque el espíritu me lleva a rechazar a mí todas esas cosas. ¿Dónde está eso? Primera de Timoteo. Vamos a ver lo que dice a Timoteo. Dice acá claramente una cosa. Esto está en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dice una cosa muy importante en el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por la imposición de mis manos. El Espíritu Santo no es que se transfiere de esa manera, de mano en mano, gente, no. El Espíritu Santo se transfiere a través de nosotros, a través de la conciencia. Por eso es justamente lo que muestra eso. Eso es lo que significa la imposición de mano. Se transfiere a través de la conciencia. Pero si esa persona no tiene conciencia espiritual, es imposible de que entienda eso. No entiende. Por eso es que comúnmente dentro de la enseñanza espiritual nosotros enseñamos a no imponer la mano a nadie. No se impone la mano. Y tienen que saber una cosa. El apostolado no es por medio de imposición de manos. A mí no me dice eso. Dice que avives el don de Dios. Tenemos que avivar el don de Dios. Y ese don de Dios me lleva a mí al espíritu de la profecía. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús y ese testimonio está dentro de nosotros. Yo ya les dije. Tú eres mi hijo amado, en ti está mi complacencia. Ese testimonio nosotros llevamos dentro de nuestro corazón. Porque Dios mora en todo y en todos. Y participamos juntamente con Él. Con su bautismo, participamos juntamente con Él en su cuerpo y sangre, en su crucifixión, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Participamos de Él. Bueno. Esto tienen que entender. Si ustedes entienden verdaderamente estas cosas, se van a convertir ustedes en espirituales. Esa es la verdadera conversión que yo tengo que hacer.
Por eso es que yo no le estoy llamando, vénganse a mi secta. Yo a ninguno le digo, vénganse a mi secta, vengan a la iglesia católica. No, yo no digo eso. Entonces, gente, es hora de entrar en la verdadera humildad de los hijos de Dios. Entonces, cierro este video para que entiendan una cosa. El llamamiento es por medio de la vocación. Y esa vocación, ese querer, genera en nosotros el Espíritu Santo. No es por medio de nuestra voluntad personal. Que la luz de Cristo les envuelva a cada uno de ustedes. Llena la tierra con fruto y